¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. La pregunta es la siguiente. Yo te voy a mostrar un video, pero quiero hacerte una pregunta. Un video de Alejandro Betancourt. Ustedes saben que es uno de los bolichicos, de los boliburgueses, que atracó al Estado venezolano. Se llevó miles de millones de dólares vendiendo plantas eléctricas reconstruidas como chatarras prácticamente, en una negociación con personeros del gobierno, entre PDVSA, una de las más dantescas corrupciones de los últimos 50 años en Venezuela. Esta crisis, en gran parte de los apagones, indirectamente tiene que ver con Alejandro Betancourt. Alejandro Betancourt, amigos míos, se maneja entre Londres y Madrid. Y en uno de esos vuelos de primera clase, una venezolana se le acercó, lo reconoció y le dijo algunas cosas que yo quiero mostrarte. Más adelante lo vamos a hacer. Pero permíteme continuar hablándote de Alejandro Betancourt. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo que el Estado venezolano cree una especie de comando especial como hay en muchísimos países, Rusia, Francia, Alemania, el país de las hamburguesas, China, Corea del Norte, Israel, entre muchos otros, que tienen una especie de comando ultra super secreto que pone en su sitio a estas personas que han llamado a golpes de Estado, que se han robado los dineros de Venezuela y viven como reyes en el exterior, mientras nosotros, la mayoría de los 33 millones de personas que hacen vida en Venezuela, nos hemos comido las verdes y hemos llevado tremenda pela en los últimos 5 años, mientras ellos están disfrutando los dineros que se robaron de todos los venezolanos. Ya te voy a presentar el momento en que se aborda a este señor Alejandro Betancourt, que devino luego en ser el gran impulsor de Juan Guaidó, en ser el gran financista de Leopoldo López y de todas las aventuras golpistas contra Venezuela. No tiene más de 40 años. Vive como un verdadero rey de los negocios turbios, fraudulentos, negros, opacos, que tuvo con el gobierno de Venezuela, y que al gobierno de Venezuela, con esos ministros o funcionarios corruptos, les permitió, y todos están fuera del país y nosotros los venezolanos comiéndonos las verdes. Yo los he dicho en ese planteamiento hace algunas semanas atrás. Venezuela tiene que crear de manera urgente comandos especiales ultra secretos para ir tras la pista de estos que nos han enterrado como país, para que sufran también lo que nosotros hemos sufrido. Y ahora te voy a decir lo siguiente. Este señor es multimillonario. Y yo también te digo que España y Reino Unido, que nos tiene el oro, son países enemigos de nosotros. España te tiene al Pollo Carvajal, te tiene al famoso Antorcha, te tiene a Ledesma, te tiene a Alejandro Betancourt, te tiene a, nómbreme otros que andan por allí, que han defraudado el fisco nacional. Se han escapado, lo protege, le dan visado, le dan pasaporte especiales, le dan trato especial, los medios de comunicación los tratan de manera especial, el sistema judicial los trata de manera especial. ¿Y nosotros qué?
aquí viendo cómo se convirtieron en millonarios porque no trabajaron, lo hicieron por la vía del atajo. Se agarraron esa plata y se la fueron a vivir en el exterior. Por eso yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que un país tiene que enseriarse y dejarse respetar, y no sé cuándo el gobierno venezolano va a poner piedra tras piedra para que comiencen a respetarnos. Que el corrupto, que el que llame a golpe de Estado, que el que llame a guarimba y luego se escape, sepa que la espada de Damocles del gobierno de Venezuela le va a caer en cualquier momento, como hacen los rusos, los gringos, los israelíes, los franceses, los alemanes, los de Corea del Norte, los chinos, que no los dejan esconderse en ningún lugar del mundo y allá van a buscarlo para traerlo luego ante la justicia. No hay más nada. Vamos a ver el video para que ustedes se den cuenta y me dejen sus comentarios si es pertinente o no. Adelante con el video, muchas gracias y será hasta la próxima. Le dejamos el video, hasta la próxima.